¿Qué tal, amigos? Bienvenidos a este espacio de actualidad evangélica. Este próximo 11 de marzo, como sabéis, se cumplen 20 años de los atentados del 11M, un trágico acontecimiento que marcó un antes y un después en la historia reciente de nuestro país y de toda Europa. El 11 de marzo de 2004 quedará retenido para siempre en la memoria colectiva de todos, especialmente de los ciudadanos de Madrid, porque aquella mañana, poco después de las 7:30 de la mañana, hora punta en la capital de España, 4 trenes de la red de cercanías de Madrid saltaron por los aires con 10 explosiones simultáneas que causaron 192 muertos y unos 2.000 heridos. La tragedia produjo una multitud de reacciones en la sociedad española, desde los más vergonzosos rifirrafes políticos hasta las más nobles y heroicas actuaciones ciudadanas. Mucho dolor, mucha rabia, mucho miedo, mucha impotencia. Y en medio de todo aquello, una gran ola de solidaridad e iniciativas particulares y también de organizaciones que surgieron para dar respuesta a este ataque terrorista y a sus efectos para nuestra convivencia. Una de esas personas que se sintió impulsada a hacer algo está hoy con nosotros. Ella es Ana Ruiz, profesora de Filología Germánica de la Universidad Autónoma de Madrid y coordinadora de la plataforma Pacto de Convivencia, que ahora mismo nos va a explicar lo que es, y a ella damos la bienvenida. Hola, Ana, gracias por estar con nosotros. Hola. Sí, sabemos que no tienes una agenda fácil, por eso te agradecemos mucho el esfuerzo. Y bueno, has escuchado la introducción. ¿Cómo recuerdas aquella mañana? ¿Dónde estabas? ¿Qué pensaste? ¿Qué sentiste? Ay, pues justo aquella noche habíamos estado trabajando un tema de universidad y me había quedado en casa de una compañera de trabajo. Y entonces recuerdo que nos levantamos, nos estábamos preparando precisamente para ir a la universidad a trabajar, y fue cuando la televisión, los medios de comunicación empezaron a dar noticias y vimos todo lo que estaba sucediendo. Y yo recuerdo que entonces, claro, yo soy nacida en Lasarte, en Guipúzcoa, muy cerquita de Donosti, y soy de esta generación de españoles y españolas que han crecido viendo continuamente atentados, ¿no? Entonces, recuerdo que lo que realmente a mí me impactó era la dimensión de lo que estaba sucediendo, ¿no? La dimensión, eso es lo que más... Era inédito efectivamente, en ese, efectivamente. ¿No? Y además el contexto, ¿no? Hora punta, un tren donde van trabajadores, familias, personas jóvenes de todas las edades, un peor momento posible para una tragedia como esa, ¿no? Si es que hay algún momento mejor. Sí. Además, por ejemplo, nosotros, claro, una vez pasado esto, eran trenes precisamente que atravesan Madrid y llegan hasta el norte, y eran los trenes que normalmente el alumnado y los trabajadores de la Autónoma utilizamos para ir al trabajo, ¿no? Entonces enseguida empezó ya pues las llamadas y ver exactamente quién podía estar en el tren. Aquel día había huelga de universidades y yo creo que eso provocó que hubiera menos víctimas de las que hubiera habido, ¿no? Porque muchos estudiantes, por ejemplo, no se acercaron a nuestra universidad. Bueno, yo tengo que decir que yo era vecino de San Fernando de Henares, una de las estaciones por las que pasaba ese tren a diario, y que yo cogía en esa época porque trabajaba en Villaverde, un barrio de Madrid, de la periferia. Tenía que ir a Atocha de San Fernando, y ese día me levanté como todos los días para ir, pero cuando llegué a la estación, justamente por distintas razones personales, un poquito más tarde de lo habitual, y providencialmente estoy seguro de ello, pues no subía ese tren que subía todos los días, pero era más o menos las mismas horas, ¿no? Subía muchísima gente, iban petados los trenes hacia Atocha desde el corredor, todo el corredor de Henares. Así que sí, es imposible olvidar, ¿no? Cuando uno ha vivido eso y ha estado más o menos cerca, pero en cualquier caso todos sabemos dónde estábamos, qué estábamos haciendo y cómo vivimos aquel momento, ¿no? Y con el impacto más o menos reciente todavía de aquel atentado, pues nos acercábamos unos meses después al primer aniversario, el 11M de 2005, y entonces se te ocurre una iniciativa, el reloj de pensamiento, bueno, a ti y a alguien más contigo, ¿no? Pero fue una cosa que yo recuerdo que tú me la comentaste y nos invitaste a participar. El reloj de pensamiento, ¿en qué consistía esa iniciativa y a qué respondía? ¿Cuál era el objetivo? Sí, hombre, nosotros
claro, teníamos por una parte un reto personal como familia y como creyentes, de decir, bueno, aparte de la emoción, ¿cómo podemos transformar esta emoción en acción, realmente acción de paz, ¿no? Eso por una parte. Y luego también como profesora de la universidad, yo y otros compañeros también nos vimos cuestionados en el sentido de cómo se puede dar una respuesta educativa a un evento de semejante magnitud, ¿no? Y entonces ahí efectivamente salió una idea que propusimos al entonces rector, que era Ángel Gabilondo, y era la idea, igual que habíamos, igual que en los trenes iban relojes que fueron hacia atrás hasta detonar las bombas, queríamos poner en marcha un reloj simbólico que lograra 192 horas de reflexión colectiva para honrar a cada una de las víctimas del atentado, ¿no? En la idea de reflexión colectiva, es decir, que gente se reuniera en sus entornos para hablar sobre qué es lo que podíamos hacer como ciudadanía para tratar de fortalecernos en convivencia y de alguna manera prevenir, ¿no?, que ese tipo de actos violentos volvieran a suceder en nuestro entorno. Entonces fue sorprendente porque cuando nosotros lo pensamos, 192 horas eran todo un reto ahí, y arrancamos el reloj de pensamiento y nos llegaron más de 6.500 horas de toda España, de centros educativos, de empresas, de todo tipo, de asociaciones de barrio, de todo tipo, de corales, por ejemplo, ¿no?, que se habían juntado y habían reflexionado, ¿no?, y nos mandaban el feedback de la reflexión, ¿no? Y entonces eso nos animó realmente. Uno de los actos, además, que para nosotros fue muy simbólico, porque una de las cosas que tuvo, que sitúa el atentado 11M en relación con otros atentados, ya había pasado con el 11 de septiembre también, ¿no? Era que cambia un poco la hermenéutica. Ahí había un elemento religioso y entonces una de las actividades que hizo el reloj de pensamiento fue precisamente una reflexión que hicieron las diferentes confesiones. Ferede participó muy activamente además, y de ahí sí que entre lo que había salido de la reflexión de las comunidades religiosas y a la vez lo que nos llegaba de esas 6.500 horas, salió la idea de tratar de hacer como una especie de pacto de mínimos de convivencia, ¿no? Hubo un manifiesto, ¿no? El manifiesto del 11M, se hizo un comunicado público firmado por muchas de estas entidades, ¿no? Eso, bueno, al principio lo firmaron como personalidades, entidades y personalidades. Pero nuestra incapacidad, porque esto hay que decirlo claramente, nosotros no teníamos experiencia en este tipo de cosas y entonces no fuimos capaces en ese sentido de transformar lo que era ese deseo en líneas de trabajo. Eso llegó más tarde. Llegó casi 10 años después. Te quería preguntar por eso, ¿cuál es la razón por la que pasan 10 años? Una de las cosas que estamos acostumbrados, sobre todo aquellos que trabajamos con los medios, y nos duele, nos preocupa e intentamos combatir, pero es a veces la inercia de la información de la actualidad, y es que aún una tragedia como esa, y estamos viendo guerras, en este momento tenemos 2 o 3 conflictos muy graves en el mundo, que están en todas las portadas, pero en cuanto pasa un poco el tiempo, pues es que deja de ser tema de actualidad y casi como que cae en cierto olvido, incluso la opinión pública, la ciudadanía, como que deja eso a un lado, ¿no? Esto sumado a que a veces es un mecanismo de defensa psicológico el tratar de olvidar, ¿no?, lo malo. ¿Puede ser que tuvo algo que ver ese parón, de que no había el mismo contexto, digamos, para la respuesta? No sé, te pregunto. Sí, bueno, nosotros empezamos el reloj de pensamiento en el 2005 y en el 2006 Amalio Blanco, un catedrático de psicología fantástico, organiza un curso de verano y invitó a todos los organismos que habían tenido que ver en la gestión del atentado, ¿no? Y entonces ahí estaban pues los medios de comunicación, estaba también los servicios sanitarios, estaba la policía y estaban las víctimas del atentado, ¿no? Y entonces
en aquel curso a nosotros nos invitaron como especialistas de duelo laico, por lo que habíamos hecho del reloj de pensamiento. Y entonces participamos en ese curso, lo hicimos además como artivistas, o sea, con instalaciones de arte y reflexión. Y en ese curso hubo muchas confirmaciones de que teníamos que seguir trabajando. Primero, efectivamente, buscando estas expresiones de duelo laico. Luego también ahí entendimos, y lo vimos con una claridad también como creyentes, ¿no?, que las víctimas estaban en el corazón de Dios. Y eso para nosotros, como bien sabes, como creyentes, nos compromete cuando de pronto tú ves un ámbito que nunca habías pensado y que de pronto hay una enorme necesidad en ese sentido. Y luego también porque había incluso expertos. Yo me acuerdo, por ejemplo, estaba el director del Centro para el Comportamiento Terrorista de Estados Unidos, y que al ver algunas de las instalaciones que habíamos hecho, él nos animó a que siguiéramos trabajando así, ¿no? Entonces pensamos que aquello que había surgido como de una manera muy inexperta por nuestra parte. Muy espontánea también. Eso, muy espontánea. Pues que ahí había algo que merecía la pena cuidar, y sobre todo porque no por nosotros, sino porque hay un ámbito en ese sentido dentro de nuestro país que tiene que ver con nuestra propia historia y que nos impele a trabajar en ese sentido en el servicio a las víctimas. Y en nuestra historia hay muchas víctimas, ¿no? Y por fin llega 2016, que es el año en que por primera vez se sientan en la mesa de pacto de convivencia y se constituye, digamos, formalmente lo que es pacto de convivencia. ¿Qué es pacto de convivencia? Esa es la pregunta ahora. Explícanos un poquito quiénes lo integran, cómo surge y con qué propósito, qué es lo que está haciendo. Sí, bueno, nosotros ya, en 2016, que se hacía 10 años que habíamos empezado, ya fue como el último llamamiento a las entidades, y dijimos, bueno, si llevamos 10 años insistiendo, y si no queréis, pues lo dejamos así, pero creemos que es importante. Y contra todo pronóstico, porque para nosotros fue realmente contra todo pronóstico, las entidades que hoy forman Pacto de Convivencia se sentaron además con un compromiso que todavía perdura hoy, ¿no? Y entonces, ¿qué es Pacto de Convivencia? Pacto de Convivencia es una plataforma de sociedad civil que está compuesta por entidades muy significativas de la sociedad civil española, que representan diferentes formas de pensamiento y que se reúnen cada 2 meses desde el 2016 para consensuar estrategias de fortalecimiento de la convivencia, protocolos conjuntos, acciones de sensibilización y acciones de formación. ¿Quiénes están? Pues por sensibilidades, diríamos, está el pensamiento científico representado en la conferencia de rectores, o sea, en CRUE, Universidades Españolas, que es la conferencia de rectores de universidades españolas. Está en el pensamiento religioso, en ese sentido, pues está representado el pensamiento católico a través del Arzobispado de Madrid. Está la FEREDE, que está desde el principio, además, con un compromiso que nosotros agradecemos muchísimo. Está la Comisión Islámica. También está en todo el mundo de las ONG, representado a través de las 3 grandes plataformas de ONGs de España, que es la plataforma del tercer sector, que solo por sí misma son 28.000 ONGs y 4 millones de voluntarios. Está la coordinadora de ONGs, la coordinadora de organizaciones de desarrollo de España, y está también Diaconía. Está también el Colegio de Psicólogos, el Colegio de Abogados, el Movimiento contra la Intolerancia. O sea, son entidades muy significativas, y trabajamos con una metodología muy específica, y es trabajar intensamente con líderes que tienen una alta capacidad de representación detrás. Corrígeme si me equivoco, y te voy a pedir que no seas modesta en ese sentido, pero una mesa donde están sentadas a tratar temas tan relevantes de la sociedad civil, donde están todas esas entidades educativas del ámbito universitario, del ámbito del tercer sector y confesiones religiosas, además, con distintas cosmovisiones y creencias y teologías, etcétera.
¿Existe alguna otra mesa parecida en España o en algún otro lugar? Bueno, en España no. En España no. Y lo sabemos porque si existiera, tendrían que estar presentes estas entidades, con otras entidades probablemente, ¿no? Pero efectivamente en España no. Hace 2 años se formó el Foro Integral de Cultura de Seguridad de la Persona, que es que depende del Departamento de Seguridad Nacional, y ellos vinieron a hablar precisamente con la plataforma de Pacto de Convivencia porque se quedaron sorprendidos de conocer la existencia ahí. Entonces, Pacto de Convivencia, es una iniciativa en ese sentido inédita en nuestro país, que se autolimita, es una iniciativa de sociedad civil. Es una iniciativa en ese sentido que trabaja en el ámbito ético y prepartidario, no tiene ninguna vinculación con ningún partido político o estamento político. Ni vocación de formar partido político. No. Yo entiendo que, fíjate que entender el trabajo que hace la sociedad civil dentro de la sociedad española es fundamental, es muy desconocido y sin embargo es clave para la atención de todos del sostenimiento de la sociedad. Es muy interesante. Y luego también fue curioso porque a nivel internacional, en los contactos que hemos tenido a nivel internacional, nos hemos dado cuenta que de una manera casi espontánea generamos una iniciativa que también es muy específica, porque en otros países de Europa siempre se habla de sociedad civil y religiones. Claro, ¿no? Por eso estaba pensando en eso. Eso es, sí. Y entonces, lo específico de Pacto de Convivencia desde el inicio es que nosotros, todos entendemos que precisamente las confesiones religiosas son potentes agentes de paz y parte de la sociedad civil. Parte de la sociedad civil, eso es muy importante. No somos parte ni del Estado, ni ningún poder paraestatal, ni nada por el estilo. Sí, es parte de la sociedad civil. De todas formas, eso ha sido muy gracioso, porque también yo que soy del mundo universitario, hay muchos documentos en donde aparece el binomio universidad y sociedad, ¿no? Entonces también estamos trabajando para que la universidad cambie, porque la universidad es sociedad, ¿no? Sí, el término iglesia y sociedad también, por ejemplo, marca esa pauta, ¿no? Ese ejemplo. Ana, la verdad es que yo que he estado en la mesa de pacto, he estado en muchas reuniones y te he visto funcionar, y esto lo digo yo, no hace falta que digas nada, pero para nuestros oyentes, solamente pues este tipo de situaciones se dan cuando hay personas como tú que tienen esa capacidad de crear esos consensos entre gente tan diferente, ¿no? Creo que eso es un mérito que por mucha humildad y modestia que tú manifiestes, pues quiero reconocerlo, ¿no? Me parece que eso es fundamental, porque si no, este tipo de cosas no se hacen. Seguramente tienes a tu lado, y me consta, algunas personas que también tienen esas cualidades, ¿no? Sí. Sí, ahí te quiero cortar, porque es un equipo. Sí. Es un equipo. Y luego, porque las personas que representan a las entidades tienen un compromiso, en esa mesa tienen un compromiso que a mí me reta. Yo simplemente, como digo, nosotros somos un grupo de utilleros o de gente que echa material a esa hoguera, pero el fuego lo ponen las entidades, ¿no? Y eso, para mí es un privilegio ser testigo de lo que pasa en esa mesa. Bueno, eres testigo, pero también, y a eso iba yo, ¿no? Tú eres, las personas que representan a todas esas entidades confían en ti. Eso sí. Confían en ti porque te has ganado esa confianza a base de trabajo, de moderación, de discreción, de saber estar, de respetar los límites, transmitir confianza en el sentido que no se va a llevar eso a ningún otro terreno, más de lo que se consensúe en la mesa, ¿no? Eso es muy importante, la confianza, ¿no? Sí. Y luego tu sensibilidad y tu fuerza puesta al servicio de, por ejemplo, eso, la cultura de la paz y la reconciliación y tal, que yo creo, y ahí te quiero preguntar, ¿no? ¿De dónde viene eso? Has mencionado antes varias veces, te has manifestado como creyente, lo haces aquí, lo haces en público, en cualquier parte, todos tus compañeros saben que eres una persona de fe. ¿De allí viene tu sensibilidad en este sentido? ¿Tú lo atribuyes a esa fe que tienes, a tu fe cristiana? Sí, yo me crié
espiritualmente, en ese sentido, en el contexto de lo que fue Comunidades de Burgos, el movimiento de Comunidades de Burgos, y ahí había una presencia de pastores menonitas muy importante, de grandes pensadores, en ese sentido, grandes pensadores de estrategias de paz. Y es ahí donde yo me crié. Es muy interesante ver que ahora mismo, bueno, hay equipos de mediadores internacionales que están mediando en conflictos gravísimos en ese sentido. Y hay también un montón de... O sea que estos equipos son menonitas o utilizan metodología menonita, e incluso en nuestro país hay un equipo de facilitadores de encuentros restaurativos que están utilizando metodología menonita. Entonces a mí me parece que las iglesias históricas de paz aquí en España tendrían mucho que decir en ese sentido dentro de la situación española, y me parece que las iglesias evangélicas sería bueno, yo lo digo desde la humildad, ¿no? Pero sería muy interesante que consideraran precisamente toda la tradición de paz que hay dentro del movimiento protestante evangélico. Sin duda, bueno, pues para los que no sepáis o tengáis la curiosidad, pues justamente el movimiento menonita surge pues de la reforma radical del siglo XVI, después de la primera, esa reforma magisterial, ¿no? Y es una iglesia que se caracteriza, entre otros rasgos, además de, pues como las iglesias bautistas o anabaptistas también, que tenían pues el tema de la separación iglesia-estado, una serie de volver a ser una comunidad esencialmente espiritual, como lo eran los primeros cristianos, todo eso que está en la vida en comunidad incluso, y el pacifismo como una señal, un rasgo muy acentuado y característico del movimiento menonita, ¿no? Sí. La cultura de la paz y el tratar de... Bueno, no tomaban las armas, por eso tuvieron muchos problemas en Europa en su momento, que era renunciar a ir al ejército o participar en guerras, ¿no? Pero bueno, eso es un rasgo que hasta hoy mantienen las iglesias menonitas en el mundo, entre otros rasgos característicos. Pero ¿cómo llegas tú allí? ¿Cómo llegas tú ¿Tú naciste en una familia cristiana, evangélica, menonita? No, o sea, yo me convertí de joven. ¿De joven? me convertí de joven. Hace 2 días. Eso, hace 2 días, sí, no. Me convertí de joven dentro de lo que fue el movimiento de comunidades de Burgos. De Burgos, ¿no? Y claro, todo mi aprendizaje fue de la mano de pastores menonitas. Estoy pensando ahora, por ejemplo, en Juan Driver, que es uno de los grandes estudiosos de todo el tema de paz, pero también de pastores que están todavía hoy con nosotros, Dioniso Bailer y Connie Bailer, por ejemplo, y otros. Un amigo también. Eso es, sí. Y luego fue curioso porque hemos sabido hace poco que uno de los grandes en tema de metodología de paz, que es Jean-Paul Lederach o Juan Pablo Lederach, que es el que estudian todos los mediadores ahora a nivel internacional cuando quieres formarte, no solo los cristianos, sino todos, ¿no? Pues él pasó por Burgos en esa época. ¿Ah, sí? Sí, estamos ahí investigando porque a ver quién conoció a aquel larguirucho. Porque la él dice memoria histórica, que también es importante. Los propios sí. evangélicos a veces no sabemos de cosas que han pasado, de personas de nuestra comunidad que han hecho historia, ¿no? Eso es, porque además él, a través de un amigo común que tenemos, él dijo hace poco que no solamente pasó por Burgos, sino que fue en Burgos precisamente donde él empezó a elaborar como las líneas generales de la metodología que ahora se está utilizando, ¿no? Entonces yo en ese sentido, wow, es muy interesante descubrirlo. Sí. Muy y nosotros bien. En la mesa, o sea, lo que hacemos, tuvimos que recuperar y formarnos muy bien, ¿no? Y entonces en la mesa aplicamos determinados principios de metodología de paz, sí, eso sí. Pues eso me lleva a otra pregunta que quería hacerte y más que nada pensando en la audiencia, ¿qué le dirías tú a alguien que pudiera pensar, como a veces me consta que piensa gente, seguramente tú también habrás escuchado, que en estos días, en los tiempos que vivimos, el Evangelio, la religión en general y el Evangelio en particular no tienen gran relevancia ni tienen mucho que aportar para la solución de los grandes conflictos que son complejos, que nos amenazan hoy en día, ¿no? ¿Tú qué eres? ¿Quién eres?
una profesional, que estás ahí en la universidad, estás en el mundo, en la sociedad, en el medio de la sociedad. Las universidades son donde bulle el pensamiento y todo lo que pasa en el mundo pasa por la universidad. Estás con gente joven, en contacto con gente joven, con gente muy ilustrada y académicos de renombre. Y estás en este pacto, en contacto con personas de lo más representativo del conjunto de la sociedad civil. A una persona que piense eso, que el Evangelio no tiene mucho que aportar a esta conjunto, ¿qué le dirías? Pues que se equivoca. Que se equivoca. O sea, humildemente, pero... ¿Pero por qué? Argumentalo un poquito. Porque... Bueno, lo acabo de decir. O sea, lo digo porque está aquello, ¿no? Sí. Que dijo Marx, la religión es el opio de los pueblos. Parece que marcó a muchos que piensan de esa manera, que bueno, el cristianismo es una cosa del pasado, cualquier religión, pero hablamos en concreto del Evangelio, ¿no? Y que puedan pensar que es algo que no tiene mucho que decir a los problemas de la sociedad actual, ¿no? Hay muchísimos documentos que me vienen a la cabeza escritos por gente no creyente que dice precisamente lo contrario. Uno de los datos es lo que acabo de decir, es decir, ahora mismo toda la gente que especialista en justicia restaurativa y la gente que está mediando en conflictos, muchos de ellos están utilizando una metodología cuyos elementos fundamentales nacen precisamente en un contexto de una vivencia del cristianismo comunitaria y de un compromiso radical con el ser humano, con Dios y radical con el ser humano, ¿no? Y luego, pero estoy pensando, por ejemplo, también hay un informe, que es el famoso informe Debré en Francia, ¿no? Que cuando por ejemplo, en una sociedad tan polarizada como es la sociedad española ahora, ¿no? El gobierno francés, Jacques Lang, el ministro, manda hacer un informe sobre qué sentido tiene la religión en una sociedad tan laica como la francesa. Se lo encarga además a Jacques Debré, que era uno de los grandes intelectuales de mayo del 68, ateo, y que no tenía ninguna vinculación con la religión. Él mismo hace ese estudio y las conclusiones de ese estudio, que circula por internet y que son públicas, dicen que, por ejemplo, que la religión tiene un factor, es un factor de cohesión fundamental para las sociedades, es un factor también de fijación de valores positivos para las sociedades. Y, o sea, te digo como te podría decir muchísimos más argumentos. Además, nosotros tenemos esa experiencia porque estamos, por ejemplo, trabajando mucho con las universidades en España, haciendo propuestas muy concretas de cómo transformar la cultura en relación de conflicto de todas las generaciones universitarias, de todos los jóvenes, puede transformar un país, ¿no? Y cuando propones las ideas en mesas delante de rectores, bueno, son extraordinariamente bien recibidas. Yo creo en ese sentido que las iglesias evangélicas podrían explorar, y esa es la invitación que hacemos, ¿no? Y también la invitación que hacemos, por ejemplo, a chavales jóvenes que tengan ese llamado de trabajar por la paz, que quieran formarse, porque hay un enorme campo de aportación a la sociedad. Y digo en concreto porque es un ámbito donde históricamente tenemos un montón de tradición y hay un montón de materiales. O sea, no inventamos la rueda, sino que simplemente continuamos el testimonio de otros hermanos que ya lo iniciaron hace un montón de siglos incluso, ¿no? Sin duda tenemos mucho que decir y, bueno, como creyentes en Jesucristo entendemos que con todas nuestras imperfecciones y limitaciones, pues somos llamados a ser luz y ser sal en la sociedad, en el mundo, ¿no? Y tú lo estás haciendo, cada uno de los creyentes que están estudiantes, profesores, en las universidades, en los institutos, pues en el ámbito del trabajo social, en los medios de comunicación, todos estamos siendo sal y luz, como digo, pese a nuestras imperfecciones y limitaciones, porque es la voluntad de Dios que así sea, ¿no? Y simplemente tenemos que ser y hacer en consecuencia, ¿no? Creo que la coherencia en ese sentido es el gran reto para nosotros, los creyentes. Por último, quiero que me cuentes, tenemos que ir terminando, la verdad que me quedaría aquí a hacerte muchas más preguntas, pero sabemos que con motivo justamente del 20º aniversario del 11M, trágico aniversario, no se celebra nada, se conmemora, evidentemente, y es el Día Europeo también de las Víctimas del Terrorismo. En el Círculo de las Artes va a haber un acto.
que convoca pacto de convivencia. ¿En qué consiste el acto y a quiénes va dirigido, quiénes pueden ir? Sí, o sea, nosotros queremos conmemorar ese día de la manera en la que lo hemos estado haciendo durante años, que es precisamente celebrando una mesa de trabajo. Lo que pasa es que esa mesa de trabajo, en vez de ser cerrada y confidencial en ese sentido, queremos hacerla abierta para simplemente... Como una jornada de puertas abiertas de pacto. Eso sí, ser, sí. Entonces va a ser un acto muy sencillo porque va a ser una mesa de trabajo donde nos acogemos, nos saludamos, comentamos aquello que necesitamos comentar, cada una de las entidades, y luego en esta ocasión sí que va a venir una persona que además es muy conocida vuestra, que es José María Contreras, es catedrático de la Universidad Pablo de Olavide, y él va a hablar sobre el papel de la sociedad civil en la convivencia, en concreto en los aspectos de diálogo, convivencia y diversidad, ¿no? Y entonces le vamos a oír y luego habrá un coloquio. Va a ser también una reunión muy especial porque Pacto no es una mesa de diálogo interreligioso, sino que es una mesa de sociedad civil. Y hay algunas de las entidades que acaban de renovar en ese sentido sus máximos representantes, entre otros, por ejemplo, pues será un placer recibir al nuevo arzobispo de Madrid, que ha confirmado su presencia, y también por ejemplo, el nuevo responsable en la conferencia de rectores de todos estos temas. Entonces va a ser un encuentro de entidades que se conocen de hace mucho tiempo con alguna gente nueva y, por supuesto, o sea, que está abierto a todas las entidades que quieran participar, porque es una reunión abierta en homenaje, en recuerdo a las víctimas del terrorismo de nuestro país. Muy bien, amigos, hemos llegado al final de esta entrevista, lamentablemente, pero bueno, estamos cumpliendo, estamos a las puertas de la conmemoración de los actos en memoria de las víctimas del 11M, como decíamos, 192 muertos, 193 con un policía de élite que también falleció posteriormente y más de 2.000 heridos. Ellos tienen toda nuestra solidaridad y cariño y apoyo de la sociedad en su conjunto y nuestra en particular. 20 años después, el terrorismo lamentablemente sigue siendo una amenaza no solo para nuestro país, sino para el mundo entero en sus distintas formas y versiones. La paz parece un objetivo muy lejos de alcanzar. Tenemos conflictos bélicos con los que convivimos actualmente y nunca hemos dejado de convivir de alguna manera, pero tenemos razones para la esperanza. Y la razón principal para los que somos creyentes es que Dios hizo un pacto, un nuevo pacto con el mundo, con nosotros, con sus criaturas, y nosotros tenemos la oportunidad de vivir ese pacto, de encarnar ese pacto y también llevar adelante pactos como pacto de convivencia con el empuje, la iniciativa, la vocación de ser luz y ser sal que nuestra invitada de hoy, Ana Ruiz, está demostrando y que también muchos otros cristianos en distintas esferas y en distintos sectores de la sociedad están llamados a hacer. Así que mucho ánimo, mucha esperanza y en estos tiempos difíciles que el Señor nos ayude a tener una visión de esperanza. Gracias por estar allí. Hasta la próxima.